Vamos a empezar una nueva serie de la palabra de Dios en esta noche. Una serie que hemos ido hablando y al finalizar el estudio de la carta a los Romanos, el Señor puso en mi corazón empezar esta serie. Así que el Señor va a bendecirnos a través de estas palabras que nosotros vamos a meditar. Recuerde que el conocimiento de la palabra de Dios nos hace libres. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Nos hará libres. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Cristo. Entonces, libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer la palabra del Señor. Leemos la palabra de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche, porque sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. ¿Qué más dice? Un ángel del Señor. Me perdí, espérenme. Y la gloria del Señor, dice, los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y antes de orar, vamos al libro de Juan. Siga unas hojas más adelante. Capítulo 1, versículo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos queridos, bienvenidos a esta nueva serie de la palabra del Señor que nosotros hoy empezamos. Hoy viernes 9 de agosto del año 2019. Vamos a empezar una nueva serie que se titula Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. Vamos para empezar con el tema número 1. Vamos a tratar, este tema se titula Jesucristo, su vida y su eternidad. Jesucristo, su vida y su eternidad. Parece algo como que curioso, ¿verdad? Precisamente al hablar de su vida, estamos hablando de su estado como hombre. Él fue un hombre, ¿verdad? 100% hombre y 100% Dios. Y su eternidad, pues, Él es eterno. Ahora vamos a verlo. A lo largo de la historia, muchas sectas religiosas pusieron en duda la deidad de Cristo. Por ejemplo, una de ellas es los testigos de Jehová, que afirman que
Jesucristo no es Dios. Muchos de ellos dicen no, simplemente porque en tal versículo, este versículo dice que yo oro al Padre. Entonces, si nosotros solamente leemos ese versículo donde Él dice, yo obedezco las palabras de mi Padre, pues nosotros nos confundimos y diríamos, pues es verdad, ahí dice en la Biblia. Pero por otra parte, Él habla y dice, ¿verdad? Toda potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y por otro lado, recuerde ese momento donde ya vamos a ir meditando a lo largo de estas enseñanzas, cuando delante de Él lo traen un hombre que estaba cojo, ¿verdad? Que estaba enfermo, y Él le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente se alarma y dice, ¿por qué este está diciendo que te perdono tus pecados? ¿Acaso Él es Dios para perdonar? Entonces ahí vemos cómo en ciertos momentos Él hablaba en su condición de hombre, y en otros ciertos momentos Él hablaba en su condición de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Muchas de estas sectas religiosas, como ya hablé, los testigos de Jehová, ellos dicen, Jesucristo no es Dios, pero es nuestro Señor, dicen. O sea, son idólatras, pues. A ver, les pregunto a ustedes, ¿tú adorarías a un hombre? ¿Qué es eso? Idolatría, ¿sí o no? Eso es idolatría según la Biblia. Entonces los testigos de Jehová están adorando a un hombre porque dicen que él solamente es hombre y no es Dios. Entonces son idólatras, ¿verdad? Bueno, pero se contradicen la mayoría de estas sectas religiosas. Pusieron en duda y dijeron que Jesucristo no era Dios. En esta serie de mensajes aprenderemos paso a paso, poquito a poquito. Usted va a ir aprendiendo y va a ir anotando sus versículos que trataremos para que usted pueda refutar cuando se encuentre allí un testigo de Jehová, una persona que diga, no, Jesucristo no es Dios, y cosas así. Como hablé, Jesucristo es 100% hombre, fue en ese tiempo que vivió 100% hombre y 100% Dios. Él es el único que es Dios y fue hombre. Imagínate, el único. Él es el Dios que dejó su trono para bajar a la tierra, eligió nacer junto a los animales, junto a un pesebre. Él pudo haber elegido, soy un rey, el rey del universo, yo elijo nacer en la cuna más rica de la tierra. Bueno, al menos ahí, ¿no? Imagínate, pero él eligió nacer en lo más pobre o humilde, porque ese día dice que el mesón, o sea, el posadero, el hotel, como usted lo llame, estaba lleno. Justo estaban los dolores de parto. Ya viene José, ya viene el bebé. Uy, ¿dónde? No, está lleno, señores, disculpen. Por ahí en el corral, ahí puede ser, ahí pueden descansar. Entraron allí y allí nace aquel que nos salvaría de la condenación del infierno. Ahí nace aquel que nos daría el sentido a nuestras vidas. Allí nace aquel ser más extraordinario que jamás pisó la tierra. Allí nació, en un pesebre, en el rincón más humilde, junto a los animales. Allí nació Jesús, el Rey del universo. Imagínense qué tal humildad. Eligió nacer, se humilló a sí mismo, se hizo hombre para salvar a los hombres. Como les dije antes, muchas veces Dios hubiera elegido un ángel. Al cabo que son hombres, bueno, tú eres ángel puro, santo, ve y salva a esos hombres. Pero para que nosotros nos damos cuenta que, como dijo Juan, de tal manera nos amó Dios, para que nos demos cuenta de tal manera, de la manera que Dios nos ama,
Él envió a lo mejor que tenía. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A ver, un esposo que le dice a su esposa: te amo con todo mi corazón, y no lo demuestra con sus hechos, no da lo mejor que él tiene para su esposa, pues no está demostrando su amor. Así somos nosotros, ¿verdad? Te amo, pero te doy poquísimo de mi tiempo, te doy lo más mínimo, lo que para mí es insignificante. Te amo, pero, y ponemos peros, pero Dios no puso peros. Dios dio como sacrificio a lo mejor que Él tenía. ¿A quién? A su Hijo. Es por eso que Él baja a la tierra, deja su trono, deja su trono, y Él se humilla a sí mismo. Y finalmente cumplió la misión que le fue dada: morir de la manera más humillante. Porque dice la Biblia, allá por el libro de Deuteronomio, dice: maldito todo aquel que muere colgado en el madero, en la cruz. Todo eso hizo el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos una oportunidad de ser salvos. Él murió de la manera más humillante posible, soportando un dolor tan grande, tan solamente para salvar ¿a quién? A sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Pues éramos nosotros. Nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque hacíamos lo contrario a lo que Él decía. ¿Él qué decía? Obedezcan mi palabra, vivan en santidad, obedezcan lo que yo les digo. Y ninguno de nosotros obedecíamos. Más bien nos rebelábamos, nos burlábamos, hacíamos lo contrario, fornicando, adulterando, mintiendo, robando. Y Él aún así demostró su amor por la humanidad. Demostró su amor por ti y por mí. ¿Qué hizo? Soportó el dolor más humillante, más grande. Porque no solamente fue el dolor en el cuerpo, sino el peso del pecado de todos los seres humanos. Imagínate nosotros nomás. Yo no sé usted, pero el día que Cristo perdonó mis pecados, yo sentí un alivio tan grande. Sentí como que me hubieran sacado un peso tan grande de encima. ¡Wow! ¡Qué peso que me sacaron! Exactamente. Jesús dijo: vengan a mí los que están cargados y cansados. El pecador está cargado ¿de qué? De pecado. Y cansado, obviamente. Está cansado. Entonces imagínate, es el pecado de uno, pesa demasiado. Imagínate el pecado de todos. Uy, uy, uy. Más el dolor del cuerpo, más la tortura, más el sufrimiento. Por eso es que cuando estés pasando cualquier dificultad, usted: ay, estoy pasando la lucha más grande de mi vida. Acuérdate lo que Cristo padeció. Ahí nuestra lucha, nuestra dificultad, nuestro problema se vuelve insignificante delante de lo que Cristo hizo por nosotros y padeció. Tuvo que pagar un precio muy grande. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vemos entonces su inicio como hombre. En esta noche vamos a ver el inicio de Él, su vida y su eternidad. Ojalá alcancemos a terminar. Hemos leído 2:7 del libro de Lucas, que nos dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón o en el posadero, en el hotel de ese tiempo. Allí nació el Señor. No es que vino allí y se convirtió en un hombre, vino del cielo allí, un espíritu, o en forma de, no sé, y después se hizo un hombre. No. Él, dice la Biblia, que a través del Espíritu Santo fue engendrado en María, en una mujer virgen. Nació así como nacen todos,
Como nacen todos, como hemos nacido todos, así nació el Señor. Y lloró también cuando salió al mundo, lloró como todos los bebés lloran. ¿Para qué, hermanos? Para hacernos entender a todos nosotros el amor grande que Él tenía. Él no tenía, dígame, ¿tenía o no tenía la necesidad de nacer, de esperar 30 años de su vida para recién empezar su ministerio? No tenía la necesidad de Él. ¿Acaso Dios no tenía el poder de decir, bueno, voy a salvar a ellos, pero voy a hacerme un hombre de 30 años para salvarles de una vez? No. Él pudo haber hecho eso, claro que pudo haber hecho eso. Pero Él quiso a nosotros hacernos entender. ¿Qué cosa? Que en su condición de Dios, Él... Con alegría. Él quiso hacernos entender a todos nosotros. Él quiso que entendiéramos que nos amaba tanto y que en su condición de hombre Él también al nacer lloraría y luego al crecer también, no sé, como todo niño que nace, crece 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años. El Señor también se enfermó. El Señor también tuvo hambre. Mamá, tengo hambre, ¿verdad? Niñito, chiquito, tengo hambre. Y también se enfermó, se tropezó, se cayó, lloró. ¿Para qué? Él para entender, hermanos, para que nos haga entender y se cumpla la palabra de Dios que dice que se hizo semejante a los hombres. No se hizo un adulto ya. Él no tenía la necesidad, tampoco tenía la necesidad de bautizarse, meterse ahí. No, Él era santo, puro, perfecto. ¿Pero por qué lo hizo? Para enseñarnos a nosotros cómo debemos vivir, para enseñarnos que debemos seguir ese ejemplo. Es por eso que nos bautizamos. Si Cristo lo hizo, imagínate, ¿quién soy yo para no hacerle un terrible pecador? Cristo nació como cualquier niño, como cualquier ser humano, nació el Señor. Así fue su inicio, así fue el principio de la vida humana de Jesús, como cualquier otro. La diferencia es que este ser fue concebido por el Espíritu de Dios. Era sin pecado. Todos estábamos por las venas de todos los seres humanos corría sangre contaminada. De este ser, por sus venas corría sangre pura, limpia de todo mal, santo, como un corderito blanco, resplandeciente, que está creciendo para ofrecerlo en sacrificio por todos aquellos corderos manchados. Ese fue el propósito. Y así nació el Señor, así creció. Y con sus amiguitos seguramente ahí jugando, ¿verdad? Y creciendo, porque recuerdan una cierta ocasión que fue a su tierra, a su natal. Se fue, llegó y dice que no sanó a muchos enfermos. ¿Por qué? Porque los vecinos que antes jugaban con él, los vecinos que antes lo miraban como cualquier niño, dijeron: este no es el hijo de María y José. Este no es el hijo del carpintero, el que chancaba ahí, hacía nuestras mesas, no sé, mi banca, mi silla. Este no es ese. ¿Y qué ahora es profeta? Ninguno de ellos sabía el propósito que Dios tenía con este que ya no era un niño, ya era adulto, ya tenía 30 años, y ahí es donde empezó, dice la Biblia en San Lucas, que aproximadamente a los 30 años empieza su ministerio. Pero mira cómo empezó su vida, como cualquier otro. Entonces, esta es la vida física, la vida humana de Jesús, que Él nació y fue profetizado, como ya en toda la Biblia está, que iba a nacer de una virgen, la virgen concebiría. Y desde el Génesis 3:15
Imagínense, desde el Génesis 3:15 empieza la profecía que Jesús iba a nacer, que Jesús tendría que nacer y él iba a chancar la cabeza del diablo con su sacrificio y abrirnos las puertas a todos nosotros a la salvación eterna de nuestras almas. Este es el perfecto sacrificio que él hizo. Pero para llegar a cumplir esta misión, él vivió como cualquier otro. Él vivió, él se enfermó, él tuvo hambre como cualquier otro. Versículo 8 dice: había pastores en la misma región que velaban. O sea, estos pastores cuidaban sus ovejas. Una vigilia dura como 3 a 4 horas. Estos pastores hacían vigilias, 3 horas hacían unos pastores, luego se turnaban, así hacían las vigilias. Pero en una hora dada había pastores, dice, en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Claro, pues, hermanos, imagínense en el campo todo oscuro, la luna, las estrellas ahí, qué bonito, pero de pronto se ilumina, ¡bum! Y todos asustados ahí, un ángel aparece allí. Todos miedo, obviamente, un ser espiritual, todos con miedo. Versículo 10: pero el ángel les dijo: no teman, o sea, no tengan miedo, porque aquí os doy nuevas, o sea, les doy buenas noticias. No tengan miedo, traigo buenas noticias de gran alegría, que será para todo el pueblo. Y al decir el pueblo se refiere tanto a los gentiles como a los judíos, a nosotros y a los judíos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice el versículo 11, que es el propósito a lo que Cristo vino. 2:11 dice esto. Dice que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Miren, estos pastores de ovejas tuvieron el gran privilegio de recibir una noticia de parte ¿de quién? De parte de un ángel, de un enviado de Dios, diciendo: ha nacido el Salvador del mundo, ha nacido aquel que Jeremías, aquel que Isaías, aquel que Habacuc, aquel que Abdías y todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron. Ha nacido el Salvador. La pregunta es: ¿por qué no les dijo este ángel a los sacerdotes? ¿Por qué no les dijo al sumo sacerdote, a los profetas de ahí que estaban en la escuela de profetas, a los levitas? ¿Por qué no les dijo a ellos? La respuesta es sencilla: Dios habla con aquellos que tienen comunión con Dios, con aquellos que tienen intimidad y conocen a Dios en oración y son temerosos de Dios, con aquellos que son pueblo de Dios. Con ellos Dios habla. Y eso me dice que en ese tiempo Israel, los sacerdotes, los profetas, los levitas se habían apartado del camino de Dios. Es por ello que la noticia no viene a ellos. ¿Viene a quién? A los temerosos. Y estos son pues los pastores que estaban por allí. Como dice la Biblia, siempre habrá un remanente. ¿Qué es un remanente? Pueblo de Dios que alaba y adora el nombre del Señor. Estos pastores que quizás leyendo en las escrituras sabían y decían: vendrá el Mesías algún día. El Mesías, el Salvador del mundo, vendrá algún día. Y lo esperaban. Y eso que me dice, que Cristo se revela a aquellos que le esperan. Ahora nosotros ¿qué esperamos? Nosotros esperamos la vuelta de Cristo, o sea, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Esperamos todo esto, así como estos pastores esperaban la noticia, y les llegó la noticia. Ha nacido el Cristo en la casa de David, o sea, de la descendencia del rey David, de la tribu de Judá. De allí nacerá.
y nació. Jesús fue de la tribu de Judá, hijo de la descendencia de David, tanto por María como por José, por los dos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esta noticia los llenó de alegría a ellos, los llenó de gozo. Y dice la Biblia que cantaron, se aparecieron unas huestes espirituales, o sea, ángeles, un montón de ángeles en el cielo, solamente a ellos, a estos pastores, en el campo, en la montaña, allí donde hace frío. Mira, estos pastores, es que estos versículos nos hablan mucho, porque estos pastores, ¿para qué estaban guardando la vigilia? ¿Para mirar cómo las ovejas duermen? No. Estos pastores estaban mirando a los lobos. Los lobos, usted sabe, los lobos en la noche están rondando por ahí y veían a un pastor medio así. Uy, se iban y ovejas se robaban y se iban a comer. Entonces estos pastores estaban atentos. Y esto me habla, ¿verdad?, que todos aquellos que vigilan, que viven una vida recta, pues están esperando la venida de Cristo. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? Esperamos como atentos. Atentos como estos, porque fue en la noche, imagínate, nadie lo vio. Todos estaban durmiendo ahí, los sacerdotes bien dormidos, roncando, mientras estos pastores estaban despiertos, escuchando allí, mirando por si había un lobo por ahí intentando acercarse. Y de pronto aparece esto. Y dice que los ángeles cantaban: Hosana, Hosana en las alturas. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a todos los hombres de buena voluntad. O sea, a todos los hombres que esperan al Mesías. Y a ellos Dios se les reveló. Y estos dice que se fueron, caminaron, ¿verdad? Vamos a ver al Mesías. Imagínate que recibes esa noticia. Uy, el Salvador. Es que nosotros no entendemos mucho, pero ellos, a los judíos les habían enseñado desde que estaban en el vientre. Crecían. Eran chiquitos, les enseñaban. Jesús, no Jesús, sino el Mesías, el Salvador, vendrá. Un día vendrá y nos salvará del pecado. Entonces ellos habían crecido con esto y ellos aprendieron esto. Se fueron, dice la Biblia, y conocieron a un bebé, ¿verdad?, que ya había nacido y que María lo tenía en brazos. Y ahí también llegan estos sabios, ¿verdad?, que también fueron enviados por Dios. Miren, es que esto es tremendo, hermanos. Estos sabios, escúchenme, estos sabios no eran judíos. ¿De dónde eran? Dicen que eran extranjeros de los países vecinos. No eran judíos. ¿Qué simboliza esto? ¿Se acuerda que dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron? O sea, Jesús o los ángeles se les presentaron a los pastores judíos, a los pastores israelitas que estaban cuidando sus ovejas, a los que escuchaban y a los que esperaban. A ellos se les reveló, o sea, a ellos viene la salvación primero. Pero mira, después dice la Biblia que una estrella guió a quienes, a estos sabios. No eran tres, porque por ahí preguntamos ¿cuántos eran los reyes magos? Y todos dicen 3. ¿Y cómo se llamaban? A ver, ¿cómo se llaman? ¿Quién sabe? ¿Cómo? Ah, sí. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde está eso? Alguien se lo inventó, porque en la Biblia no encuentro sus nombres. La Biblia dice que eran sabios, eran hombres temerosos de Dios, pero no dice cuántos ni dice el nombre. Así que eso del nombre se lo inventaron por allí. Ni se lo crea y sáquelo de la mente. ¿Me entienden? Entonces estos, no sé cuántos eran, llegaron. Estos simbolizan ¿a quién? A nosotros, a los gentiles, que sin merecerlo veríamos la guía de Dios. Estos les guió la estrella
Y llegaron y conocieron, trajeron, dice, perfumes, incienso, mirra. Es como que usted va ahora de visita y dice, voy a llevar un regalo. Llevas cosas para el bebé, perfumes, ¿verdad? Ropa, regalos, llevas dinero para regalarle a este bebé. Igualito hicieron estos hombres. Llegaron allá, se presentaron. Y esto nos simboliza que así como los pastores judíos volvieron o llegaron allí donde estaba Jesús nacido, así también se reunieron estos hombres sabios que eran gentiles, se reunieron allí delante de Jesús. ¿Qué simboliza esto? Que Dios de dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, que éramos nosotros, haría un solo pueblo. ¿Qué era quién? La iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. Todo aquel que cree en Jesucristo, se entregó su vida a Él, es la iglesia. La iglesia del Señor, la novia del Cordero de Dios. Somos la iglesia. Entonces los dos se unen y delante del Maestro. Dice que se postraron. ¿Por qué? Porque se les había revelado, les habían dicho los ángeles, Él es el Salvador, Él es el Cristo. Entonces ellos se fueron con toda la seguridad del mundo. Él es el Cristo. ¿Cuántos están entendiendo? Diga gloria a Dios. Este es extraordinario, esta escena. No dice la Biblia. No hay nombres, simplemente dice reyes. Y todos, sí, yo siempre hago esta pregunta y todos dicen Melchor, Baltasar y no sé qué y no sé cuánto. No dice nombres. Así como dicen la manzana que comió Adán. ¿Cuál manzana? No dice que era manzana, dice que era un fruto. Y por los estudios se llega a que fue quizás un higo, la higuera, porque las hojas de las higueras eran enormes y eso podía taparlos su vergüenza cuando dejaron de ser inocentes y se volvieron pecadores. Todo esto, hermanos queridos, toda esta escena, mira la unión, ¿verdad? Esto fue profético. Ese día se cumplieron muchísimas profecías del nacimiento de Cristo. Pero fíjese, desde antes Jesucristo, para que nazca, Satanás, como sabe la Biblia, se lo sabe muy bien, pues sabía que iba a nacer Jesús. Y hubo persecución, ¿verdad? Tuvieron que huir a Egipto, pero todo fue para que se cumpla la palabra de Dios. Porque cada vez que huye, Mateo dice, para que se cumpliera que de Egipto te traeré. O sea, todo era para que se cumpla las escrituras. Aunque Satanás estaba allí, ¿verdad? Levantando gente. Luego se produjo un censo. Todo, ¿para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios. Así fue el principio físico, corporal, humano del Mesías, del Hijo de Dios. Así creció. Y hay un último dato de su niñez, un último dato. Vamos a leer allí. Ahí está lo que les dije. Versículo 14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, buena voluntad para con los hombres. Y los pastores dicen: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ahí está, vinieron pues apresuradamente. O sea, recibieron una noticia extraordinaria. Ellos se fueron corriendo. Señor, gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Y vieron, dice, a María, hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. En un pesebre.
Luego presentan al Señor al octavo día, los circuncidan, ¿verdad? La circuncisión era hecho en el miembro genital del varón, donde se le circuncidaba, se le quitaba el prepucio, y ese es un pacto que Dios había hecho con Abraham. Y luego de esto, de la presentación, es por eso que los niños no se los bautiza, ¿verdad? Ay, voy a bautizar a mi hijito para que sea santito. Ay, ¿verdad? Peor se hace. ¿Qué nos dice la Biblia? Que debemos presentar a los niños. Presentar a los niños. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen Cristo vive? Vamos a aplaudir al Señor con alegría. Gloria a Dios. Él manifiesta su conocimiento, su sabiduría, aún siendo chiquito, pequeño. Mira, como hombre que fue Jesús, él tuvo que estudiar las Escrituras. Él tuvo que leerlo. Usted dirá, pero él es la palabra, que ahorita vamos a ver que en su condición de hombre, perdón, de Dios. Pero mire lo que él hizo. Versículo 41, 2:41. No, 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño, escuchen esto, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué hacía el niño? Era un niño. Crecía, dice, y se fortalecía, se llenaba de sabiduría. Y para llenarse de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Estudiar las Escrituras, leer la Biblia. Eso es lo que él hacía. Agarraba los pergaminos que había allí de Escrituras y empezaba a leerlo, a meditarlo día y noche. Se memorizaba todo. ¿Saben? Lo que él predicaba estaba en el Antiguo Testamento. Cuando fue tentado, ¿recuerdan cuando fue tentado? ¿Con qué respondió? Con la palabra. Escrito está, Satanás, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga en la boca de Dios. Y la pregunta es si nosotros nos hemos memorizado algún versículo bíblico, porque Jesús se sabía de memoria y era un niño. Este es un ejemplo para nosotros. ¿Qué cosa? Para que nosotros también crezcamos, nos fortalezcamos, nos llenemos de sabiduría, crezcamos en la gracia y en el conocimiento. Dice que Juan el Bautista crecía así, en la gracia, que era en la oración, en el ayuno, en el clamor, pero también en el conocimiento. ¿Qué es conocimiento? En la palabra de Dios. Crece en los dos. Lee versículos. Lleva allí versículos. Para eso hay celulares. Agarra y lee 5 versículos todo el día. Lee y te lo vas a grabar. En la tarde te vas a sorprender y vas a decir: yo que era un olvidadizo, mira, ya me sé estos 5 versículos. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Es como aquel que, por ejemplo, le regalan 3 carros y no sabe manejar. ¿Cómo va a usarlo? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que aprender a manejar para que pueda usar esos carros. Si no, no va a poder usarlo, no va a poder aprovecharlo. ¿Y qué debe hacer usted y yo? Empezar a usar lo que Dios nos ha dado. Aprendamos como en la Biblia, en la palabra de Dios. Medita. De la Biblia dice día y noche. Deuteronomio 5 dice que a nuestros hijos les enseñemos por todo lado la palabra de Dios, aquí, cuando estemos en el campo, en la noche, en la mañana, en la madrugada, cuando nos sea posible, enseñemos la palabra de Dios. Y nosotros vamos a aprendernos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para crecer en la gracia y en el conocimiento. Y Dios estará sobre nosotros. Dios estará con nosotros. ¿Por qué? Porque mientras más nos llenemos de Dios, más alumbraremos,
Mientras más nos llenemos de Dios, la gracia estará sobre nuestras vidas. Y lo que de ti fluirá, no va a fluir rencor, odio, malas palabras, no, sino que fluirá palabra de Dios. Serás una fuente de aguas cristalinas. Luego dice versículo 41: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Mira lo que Lucas dice la Biblia en su primer capítulo, en el versículo 1. Dice: excelentísimo Teófilo, yo me preocupé mucho en averiguar, pero minuciosamente, lo que Jesús hizo. Dice que él se fue a averiguar a todo el mundo y se encontró con este dato hermosísimo. Porque él es el único que tiene este dato, nadie más lo tiene. En ninguno de los otros evangelios está. Él es el único. Dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén a los 12 años. ¿Cuántas son mamás aquí? A ver, levanten sus manos, sus mamás. Mamás. Ya. ¿Qué haría usted si se les pierde su hijo? ¿O ya se les ha perdido alguna vez su hijo? Pero yo puedo entender en la expresión de una mujer cuando se le ha perdido su hijo. A veces sale en el diario, en la noticia, ¿verdad? Se ha perdido mi hijo, y la señora llora, la señora se desespera. ¿Dónde estará? ¿Quién sabe qué le hicieron? ¿Lo raptaron? ¿Lo secuestraron? ¿O qué sé yo? Jesús dice que, bueno, en ese tiempo eran todos, la mayoría, sanos, inocentes. Pero los papás de Jesús extraviaron al Señor. Mire lo que dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Y pensando que estaba entre la compañía, o sea, porque todos iban entre niños ahí jugando, ¿verdad? Con todo los pobladores de Belén que iban a Jerusalén, se volvían todos juntos. Ay, los muchachos, ¿verdad? Entre ellos jugando. Y los papás dijeron: debe estar allí entre la multitud. Anduvieron, dice, camino de un día. Imagínate, un día, será unos más de 20 kilómetros, unos 30, 40 kilómetros, más o menos, camino de un día, caminando. Imagínate unos 40 kilómetros, dice. Quedó el niño sin que lo supiese José y su madre, y pensaba que estaba entre la compañía, y anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. No le encontraron, dijeron: ¿dónde está Jesús? Jesús se desapareció. Y estaban allí desesperados. Volvieron a Jerusalén, lo buscaron, y aconteció que 3 días, imagínate, un día de camino, otro de vuelta, y 2 días más buscándole. No hay Jesús. Seguramente fueron a buscarlo ahí donde juegan los niños, ¿verdad? Entre los juegos, ¿verdad? Ahí en el sub y baja, no sé, allí entre el tobogán, buscándolo ahí. ¿Dónde está? No hay. No le encontraron. En el lugar menos indicado era en el templo. ¿O a un niño le gusta la escritura? ¿Le he visto a algún niño que, a mí me gusta los números, me gusta, mira, en vez de jugar? No, ¿verdad? La mayoría prefiere jugar antes de estar con su cuaderno ahí. Pero Jesús fue diferente. Yo sé que estos 2 días sus papás lo buscaron por ahí, por los juegos, por allá en los carritos chocones. No había en ese tiempo carritos chocones. No había carritos chocones. Denle un aplauso al Señor. No se duerme, hermanos. Buscaron por todo lado. Y en el último momento dijeron: de repente estaré en el templo. Se fueron, llegaron al templo, y dice la Biblia, pero como no lo hallaron, dice, volvieron a Jerusalén buscándole. Dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado
en medio de los doctores de la ley. La pregunta es, ¿qué comió? No sé. Imagínate qué comió, dónde durmió. Estaba en el templo y yo me imagino que al escuchar a estos sacerdotes, dice que los sacerdotes se habían quedado con la boca abierta ahí. Tremenda la sabiduría de este pequeñito. Mira, hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Saben qué era eso? Eso no es cualquier cosa. Y más para los judíos. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dijeron, cuando los niños se acercaron, Señor Jesús? ¿Se acuerdan? Y los discípulos, ¡hey niños, fuera, 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 fuera! ¿Qué vienen aquí? Y Jesús le dijo, no, deja a los niños que vengan a mí. Imagínate, así eran todos. Imagínate los sacerdotes, peor todavía. Hombres así, fuera niñas, aquí estamos estudiando la palabra, vayan a jugar por allá. Pero no sé cómo hizo el Señor. Cosa que llegó, entró, me imagino que empezó a hablar, quizás a dar una opinión, y todos se quedaron sorprendidos. ¿Cómo sabe la Biblia este niño? Niño tan pequeño. A ver, niño, dime qué dice en Salmos 50. Dice esto, el otro. Se recitó todo. Entonces todos se sorprendían, y tanto fue que lo sentaron a su lado. No cualquiera se sentaba al lado allí de los sacerdotes, de los doctores de la ley, los que se sabían la ley. No todos. Pero este se sentó allí. ¿Por qué? Porque tenía un conocimiento. Que dice la Biblia en el versículo 40 que él crecía en la gracia y en el conocimiento. No solamente era de oración, creció también en el conocimiento. Cosa que delante de los doctores se quedaron con la boca abierta. Uy, no, este niño es diferente. Habla, sigue hablando, niño, sigue hablando. Dice, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. No solamente les oía. A ver, niño, ¿tú sabes esto? Sí, yo sé. Bueno, te voy a hablar de esto. Mira, niño, cuando Moisés sacó a nuestros padres de Egipto, y aquí y allá, así. Pero ¿por qué dice esto en la ley? ¿Por qué dice el otro? Les hacía preguntas. ¿No que el maestro debe preguntar al alumno? Es como el maestro se pone allí y toma el examen, ¿verdad? Pero es terrible cuando el alumno le hace unas preguntas difíciles al profesor. Y el profesor a veces se queda sin responder, cosa que casi nunca pasa. Pero Jesús sí lo hizo, Jesús preguntando. Y quizás los sacerdotes sudando. El primer día quizás los sacerdotes, no, niño, vamos a descansar. No, pero yo vivo lejos en Belén. Bueno, vamos a mi casa. Yo me supongo, porque imagínate 3 días, 2 días, ¿dónde se quedó? Entonces me supongo que vamos a dormir. Mañana seguimos con la discusión. Mañana seguimos aprendiendo de todo esto. Y seguí el siguiente día preguntando. Yo sé que desde la mañana ahí preguntando al Señor, y que por qué esto y por qué aquello, y él mismo respondía. Y cuando no podían responder los sacerdotes, los doctores, él lo respondía, porque tenía un conocimiento extraordinario. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia. Estaban con la boca abierta. ¿Quién es este? Mira, ¿qué edad tienes, niño? 12. Me imagino el Señor, ¿verdad? Ahí con su tremendo 12 añitos, ahí una sabiduría extraordinaria. Uy, estaban maravillados. ¿Sabes qué, niño? Yo sé que quizás hasta las 12, 1 de la mañana hablando ahí, y uno de ellos, así como algunos de los que están por acá, así durmiendo. Despierte. Bueno, me supongo que fue así, ¿no? Pero el caso es que al día siguiente ellos seguían y se maravillaban, o sea, de su inteligencia y de sus respuestas. Mira, no solamente del conocimiento que él tenía, sino que de sus respuestas, porque ellos quizás al ver que se sabía mucho, ellos empezaban a dar preguntas difíciles y él los respondía. Ellos se sorprendían de su inteligencia y de sus respuestas. Y llegaron ahí sus papás. Me supongo que el tercer día, a los 6, 7 de la noche,
Después que María y José tomando un vaso de agua del sol abrasador del desierto en Jerusalén, tan terrible que es por allí, ¿verdad? Y llegan al templo ahí cansados. Llegan, lo encuentran. Cuando le vieron, se sorprendieron. ¿Ve? ¿Por qué creen que les digo que ellos se fueron a buscar por allí, por los juegos? Porque ellos no esperaban encontrar al Señor allí entre los doctores de la ley. ¿Usted esperaría eso? No, ninguno de ustedes. Ustedes irían a buscar, si se le perdió su hijo, se iría al parque. ¿Por qué debe estar jugando mi hijo? No esperas que vaya a la universidad ahí a estar con los más grandes profesores, ¿verdad? Ellos se sorprendieron, dice, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? O sea, es como decirle: hijo, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué no nos avisaste? En la mente de María y en la mente de José estaba que Jesús tenía una misión que cumplir. Pero por ese momento actuó como madre y le dijo: hijo, me has preocupado. He te estado buscando 3 días. Imagínate, 3 días buscando, ¿verdad? Y el Señor ahí sentado, ahí enseñando, dándoles cátedra a esos pobres humanos ahí que no tenían mucho conocimiento. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia, ¿verdad? Me supongo que llorando, ¿verdad? Sufriendo, ya le hicieron algo a mi Señor. Y escúcheme, esto nos enseña a la humanidad que nosotros, o sea, como seres humanos, nos preocupamos. Se olvidó del propósito de Dios. Se olvidó que el ángel le dijo: este ha nacido y va a salvar y es el Cristo. Se olvidó, se llenó de angustia. ¿Qué nos enseña esto? Tenía, por esa ocasión se le fue la fe a María y a José también. Tu padre y yo te hemos buscado con angustia, con desespero. Imagínate. Entonces él le dijo, sencillas palabras, miren lo que les dijo a los dos: ¿por qué me buscabas? ¿Se imaginan? Chiquillo de 12 años, ¿por qué me buscabas? Pues porque eres mi hijo, ¿verdad? Imagínate, el niño lo encuentras allí entre los doctores. Hijo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Yo tengo una misión. ¿Por qué me buscan? ¿Por qué eres mi hijo? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, escúcheme, una palabra fuerte te va a hacer que usted vuelva en sí. ¿Por qué? Porque María viene con el sentimiento humano, no mirando en el propósito de Dios que tenía con Jesús, mirando a sus sentimientos. Ay, hijo, me has angustiado tanto. Y él lo volvió, pero ¿cómo? Tenía que hablar palabras exactas y precisas. ¿Por qué me buscabais primero? Y ahí como que la mente se despejó y empezaron a ver el propósito de Dios que tenía con Jesús. ¿No sabíais que los negocios de mi padre, o sea, en la labor, en la misión que mi padre me envió a este mundo? Me estoy preparando. Jesús dijo esto: me estoy preparando. Estoy probando mi conocimiento con estos que dicen que saben. Con estos, a ver, que he estado probando por 3 días, y uno que se durmió, y uno que estaba por ahí, ¿verdad? Como que sabía más, sabía mucho, pero yo sabía más que ellos. Estuve preparándome, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Por qué? Se bloquearon. Se bloquearon. O sea, como que después quizás lo procesaron, ¿verdad? Ay, ¿verdad? El ángel me habló y me dijo que él iba a ser el salvador del mundo, ¿verdad? Mas ellos no le entendieron. Y descendió con ellos y no volvió. Dice, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Miren lo que dice: sujeto a ellos. O sea, obediente. Obediente a sus papás, que por medio de ellos él
Dios había usado a María para nacer a través de María. Y esto nos enseña ¿qué? Nos enseña que los hijos que todavía están con sus padres deben ser obedientes a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, tenía pues ese conocimiento, ¿verdad? Esa certeza, esa seguridad de que el Señor Jesús tenía esa misión en esta tierra. Y ella los guardaba, no los contaba para nadie. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Este es un ejemplo que todos debemos seguir. Crecer en sabiduría y en estatura, o sea, en el conocimiento ampliado de la palabra de Dios, y en gracia, o sea, en oración, y se combina la oración, la intimidad con Dios, con la palabra de Dios, y nosotros nos llenamos de gracia. ¿Y qué más? ¿Y qué dice? Para con Dios. O sea, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. O sea, cumplir con Dios y con los hombres. Porque delante de los hombres Él se mostraba como un hijo obediente. Él se mostraba como niño que era. Él se mostraba como obediente a sus padres, sujeto a sus padres, le obedecía. Jesús, tráeme esto. El Señor Jesús iba y le traía. Jesús, ayúdame aquí, porque era carpintero el papá. Y ahí, ¿verdad? Haciendo una silla. El creador del universo, hermanos. El creador del universo haciendo una sillita ahí, con su martillo, su escoplo. A ver, papá, ahí está la silla. Ya lo hice. Trae la lija. No había lija, yo no sé cómo hacían, pero lijaban todo, pulían. Ya está la silla. Todo esto nos enseña, hermanos queridos, que si Él lo hizo, ¿cómo es posible que nosotros no hagamos lo mismo? Obediencia a Dios. Hemos visto en esta noche acerca del principio de la vida de Jesús. La próxima vamos a ver la segunda parte, su eternidad. Su deidad no tuvo principio ni tendrá fin, porque Él es eterno. Hemos visto que Jesucristo es hombre, Jesucristo es hombre, ya lo entendimos. A la próxima es la segunda parte, Jesucristo Dios. Y luego continuaremos así, no sé cuánto nos va a demorar. Vamos a orar al Señor, póngase de pie. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecer porque Él nació. Vamos a agradecer porque Él es bueno.